Los índices accionarios más importantes del mundo se pintan de rojo y no es celebrando los 70 años de China. Después de nueva data económica que va apoyando la tesis que la primera economía del mundo está perdiendo fuerza. Pregunto, ¿crecen los miedos de desaceleración económica en Estados Unidos? Lo discutimos. En un censo adelantado por 2 años, Maduro y Company anunciaron que harán un conteo de los inmuebles existentes en Venezuela. Entonces Guaidó y Company denuncia que lo que buscan es identificar inmuebles desocupados para quitárselos a sus propietarios y asignarlos a familias afines al chavismo. Pregunto, ¿Maduro busca censar o expropiar? Lo discutimos. En lo que va del mes, el precio promedio por galón de gasolina regular aumentó 9 centavos de dólar en los Estados Unidos versus el precio en California, que registró un aumento promedio de cerca de 50 centavos de dólar. Pregunto, ¿está California más expuesta al riesgo en el precio del petróleo? ¿Qué pasa en California? What is going on? Lo vemos. Microsoft presentó una sorpresa en su evento Surface, su nuevo teléfono. 2 pantallas. What? Fascinante. Te lo mostramos en nuestra división de CNN Dinero. Clics. Y con una pantalla gigantesca, llena de energía, de información, de análisis y entretenimiento, claro, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Hola mi gente y bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Servia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Los índices accionarios más importantes del mundo se pintan de rojo y no es en celebración de los 70 años de China, no. Es que después de nueva data económica va apoyando la tesis que la primera economía del mundo está perdiendo fuerza. Pregunto, ¿crecen los miedos de desaceleración económica en Estados Unidos? Para eso me voy con Tobías Futse. Él es profesor de economía en la Universidad Internacional de la Florida. Nos acompaña en nuestros estudios en Miami. Tobías, es un gusto tenerte en el programa. Quiero que la gente vea los índices accionarios, por ejemplo. Vamos a tomar los más representativos. Dow Jones, Standard & Poor's 500, el Nasdaq se pintaron de negro. Te vas a nivel global, vete a Frankfurt, vete al índice FTSE de Londres, vete a Shanghai, vete a Hong Kong, vete al Nikkei, todos se pintaron de rojo. Hay varias cosas que sucedieron, porque hay varias información. Ya se viene arrastrando desde el martes la información de manufactura, de los índices de manufactura en los Estados Unidos. Salió este miércoles el índice de empleo, que aunque se crearon más, que es el famoso reporte ADP, que es una compañía que las empresas grandes utilizan para el tema de payroll y nómina, y ellos investigan, y ellos reportaron que hubo una creación de empleo, pero mucho menor, e hicieron una revisión del mes anterior que también fue a la baja. Tienes el tema de la cadena de suministro. Países se están afectando por los problemas en otros países. Tienen los reportes de autos. Quiero que veas este gráfico. Oye, las acciones de las compañías de autos se pintaron de rojo también. Estás hablando de Ford, estás hablando de GM, estás hablando de Honda, estás hablando de Nissan, estás hablando de Toyota. Reportaron menores ventas. Te pregunto a ti, ¿señales claras de una desaceleración económica en los Estados Unidos? Yo creo que sí hay señales muy claras para que estamos entrando a una desaceleración, y yo no daría demasiado peso a los índices bursátiles. Digo, por lo general,
la bolsa de valores suele exagerar los movimientos en la economía real. Entonces hay aquí una cierta tendencia de que la bolsa es mucho más volátil que la economía real. Pero sí estamos viendo muchos señales ahora de una posible desaceleración. Obviamente que hay que esperar hasta que salgan los números oficiales del mercado laboral en unos días. Hacia finales del mes vamos a ver la tasa de crecimiento del tercer trimestre. Pero la tendencia definitivamente es hacia una desaceleración y los mercados bursátiles reflejan esa expectativa. Ese es el punto. Está claro que hay muchos factores que pasan en la bolsa de valores. Pero cuando tú comparas los índices accionarios por un lado, cuando tú empiezas a ver la tasa de rendimiento de, por ejemplo, la nota del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años, cuando tú empiezas a ver la subida en el precio del oro, cuando tú empiezas a ver una caída en el precio del petróleo, o sea, empiezas a ver factores, lo que están haciendo es reflejando un problema más complejo. Entonces, cuando tú empiezas a ver la data de manufactura, empiezas a ver, por ejemplo, Alemania, que está en recesión, que se afecta porque parte del problema de que se está viendo en la industria automotriz, una caída en las ventas. Alemania depende mucho de una industria automotriz, vende máquinas. Tienes el tema de suministro. Si China no está creciendo como antes, muchos países de la región que dependen, que le suministran productos a China, y China está peleándose con Estados Unidos. Cuando tú vas sumando todas estas variables, lo que el mercado va viendo es, ok, estoy montando un rompecabezas y empiezo a ver signos de preocupación, que por tanto esto me va mostrando unas señales de desaceleración. Tenías en el 2018 un crecimiento más del 3%, ahora se está hablando que en el 2019 se está hablando de cerca de 1,5, 1,6%. Por tanto, el crecimiento de los Estados Unidos va a ser menor y eso va a tener un efecto a nivel global. Sí, y en la misma medida la economía global está afectando a la economía de Estados Unidos. Entonces, yo creo que vemos dos cosas. Por un lado, tenemos como igual una desaceleración natural porque llevamos un ciclo económico, una expansión de más de 10 años, que ha sido inédito y simplemente el ciclo económico existe. En algún momento uno espera una desaceleración, pero encima de eso también tenemos como todo el riesgo político, todas las políticas comerciales, las tarifas, los aranceles y toda la incertidumbre que eso trae, que ello crea, ahora también está desacelerando a la economía. Y antes estuviste hablando de la industria automotriz, que es como una industria global por excelencia. Entonces eso va a ser como la industria que más se va a ver afectado, por un lado, por el decrecimiento o la desaceleración en China, que le afecta muy fuerte del lado de la demanda. Después, las cadenas de suministro que tienen están a nivel global, entonces cualquier cambio en la estructura de los aranceles y las políticas de tarifas automáticamente le afectan directamente. Y después, bueno, y al fin y al cabo yo creo que lo que vemos sobre todo son los efectos de la incertidumbre que crean todas estas políticas, más que un efecto directo de los aranceles de por sí. Tobías, me quedan 30 segundos. La pregunta entonces siguiente, la próxima reunión de la Reserva Federal creo que es el 28-29 de octubre. Bueno, en este mes, a finales de octubre. Y ya incrementa la probabilidad de que haya un recorte en las tasas interbancarias. ¿Cómo lo ves? Sí aumenta la probabilidad, aunque yo dudo que sea muy grande, porque yo creo que en este punto la Reserva Federal no quiere gastarse toda su munición que tiene. Entonces, yo creo que va a haber como un pequeño recorte, pero solamente para mandar una señal a los mercados que la Reserva Federal está dispuesto a seguir recortando si fuera necesario. Pero al mismo tiempo no es realmente una medida en contra de los aranceles. Debate importante, y entendamos que lo que está pasando en Estados Unidos no tan solo afecta al mundo, sino lo que pasa en el mundo también afecta en Estados Unidos. Él es Tobías Fusé, profesor de Economía en la Universidad Internacional de la Florida. Fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, en un censo adelantado por 2 años, Maduro y Company anunciaron que harán un conteo de los inmuebles existentes en Venezuela. Entonces, por el otro lado viene Guaidó and Company y denuncian que lo que están buscando es identificar inmuebles desocupados para quitárselo a sus propietarios y entonces dárselo a personas afines al chavismo. Pregunto, ¿Maduro busca censar o expropiar
Vamos a discutir con Michael McCarthy, profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington, que nos acompaña desde Washington. Al volver a The Number One, CNN, Dinero. Adelantado por 2 años, Maduro y Company anunciaron que harán un conteo de los inmuebles existentes en Venezuela. Viene Guaidó and Company y denuncian que lo que buscan es identificar inmuebles desocupados para quitárselos a sus propietarios y asignarlo a familias afines al chavismo. Pregunto, ¿Maduro busca censar o expropiar? Me voy con Michael McCarthy, profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington. Como siempre, Michael, es un gusto y un placer tenerte en el programa. Mira, aunque ellos, esto lo anunciaron el pasado septiembre, el 6 de septiembre, pero los medios lo están recogiendo y recientemente me llegó un artículo del Miami Herald donde dice que con este censo lo que se estaría buscando es expropiar propiedades de venezolanos que se han ido del país. Ellos anuncian lo siguiente, ellos anuncian, y yo tengo acá, incluso estoy sacando la página oficial de, se dice, Vicepresidencia del Gobierno de Venezuela, donde dice, Ricardo Menéndez dice que ellos lo que van a hacer, que primero van a hacer 2 censos, pero lo van a dividir en 2 partes, y decidieron, y esto es clave, adelantar el censo nacional, que correspondía realizarlo en el 2021, para el año 2019, que lo que quieren entonces es un conteo de los muebles existentes en el país, o sea, los inmuebles existentes. Días después, en la Asamblea Nacional, lógico, en la oposición, no están de acuerdo, incluso pasaron un proyecto de que esto no debe ser, de que no se debe aplicar, porque lo que quieren es expropiar propiedades. ¿Qué lectura tú le das a esta decisión de adelantar un censo 2 años y contar los inmuebles en el país? Sí, bueno, es un tema bastante preocupante un censo fraudulento, ¿no? Creo que en primer lugar hay que reconocer de que el gobierno de Guaidó, a través de la Asamblea Nacional y otros líderes importantes del liderazgo opositor, ha rechazado de manera categórica este plan que no lo tenemos completamente claro todavía. Porque intenta contra 2 derechos fundamentales que están establecidos en la Constitución, que es el derecho a un hogar segura, una vivienda segura, y también el derecho a la propiedad privada. Entonces, obviamente, el régimen no respeta a la Constitución, pero creo que es importante mencionar estos principios que están en riesgo, que siguen estando muy en riesgo en el contexto de la lucha del poder en Venezuela. Ahora, hablando de la lectura más grande, veo básicamente 2 cosas principales. En primer lugar, creo que es un intento de utilizar una estrategia de control social y terror, tengo que decirlo, que es terror también, de marcar una pauta con respecto a un momento de pre-campaña electoral en Venezuela. Entre las líneas, yo creo que eso es lo que está diciendo el gobierno de alguna forma, porque ellos también necesitan saber dónde está la gente, porque han habido mucha gente no solamente yendo de Venezuela para otros países, sino también gente
moviéndose dentro del país. O sea, hay un fenómeno nuevo que es la migración desde el interior a la capital. Y en segundo lugar, la lectura es de alguna forma de que los que se van, es decir, los políticos que se van y otros que se van, no van a poder contar con las garantías de que pueden tener sus casas de manera segura. Y eso es muy importante porque hasta ahora, de alguna forma, hay unas líneas de la propiedad privada que se han respetado. Algunas líneas, no todos, obviamente. Entonces, con este intento para hacer un intento de consolidar el poder, yo creo que hay muchas cosas que están por venir. Y déjame agregar otra cosa importante, que es que según los números, y quiero citar un estudio de opinión público hecho recientemente por la gente de una firma que se llama Moore Consulting, de que 90% de la población rechaza un modelo de propiedad privada, un modelo de propiedad comunal, y inclina a favor de un modelo de propiedad privada. Y 79% de la población ha rechazado las expropiaciones que ha hecho el gobierno socialista de hace mucho tiempo. Entonces, una cosa que tenemos que monitorear es de que si ese tema del censo fraudulento avanza, eso puede ser un punto de choque dentro de un tiempo entre el régimen y la sociedad como tal. Está claro que los chavistas en su historia ha habido muchos claros ejemplos de expropiación, pero han sido expropiaciones a empresas, han sido expropiaciones a empresarios, pero expropiar casa, eso sería algo nuevo. En 30 segundos, ¿qué es lo que lograrían entonces ellos? Hacer presión, uno, decirle a la gente no te vayas porque puedes perder la propiedad, y dos, al que se fue, ¿qué harían con esa propiedad? ¿Dárselo a los chavistas para qué? ¿Para ganar votos? Según la tesis. Claro, eso es parte de la tesis, y seguramente hay ejemplos de que se ha pasado antes, en otros momentos. La diferencia de esto es formalizarlo, ¿no? Decir de alguna forma, demostrar de que la dirección del régimen de manera oficial es un régimen totalitario al estilo cubano. O sea, es un intento de consolidar el poder a través de una lógica de poder de control social y terror al nivel de base. O sea, no hay otra manera de decirlo, lamentablemente, y creo que eso va a generar una reacción contundente por parte de la comunidad internacional si el régimen decide avanzar con esta iniciativa nefasta. Él es Michael McCarthy, profesor adjunto de Relaciones Internacionales de la Universidad George Washington. Michael, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero. Oye, lo que va de mes, el precio promedio por galón de gasolina regular en los Estados Unidos aumentó 9 centavos de dólar. Ahora, cuando lo comparas con el precio en California, registró un aumento en el mismo periodo, en promedio, de cerca de 50 centavos de dólar. ¿What? Pregunto. ¿Está California más expuesta al riesgo en el precio del petróleo? What is going on in California? Lo vamos a ver con Julián Cárdenas, profesor investigador de la Escuela de Leyes de la Universidad de Houston. Al volver a The Number One, CNN. Dino. El precio promedio por galón de gasolina regular en los Estados Unidos aumentó 9 centavos de dólar. Pero cuando lo comparas con el precio en California, registró un aumento promedio de cerca de 50 centavos de dólar.
Pregunto, ¿está California más expuesta al riesgo en el precio de petróleo? What is going on in California? Para eso me voy con Julián Cárdenas, el profesor investigador de la Escuela de Leyes de la Universidad de Houston. Claro, nos acompaña desde Houston, Texas. Julián, es un gusto tenerte en el programa. Quiero que la gente vea el gráfico para mostrarles lo que fue hace un mes el precio de galón promedio en California versus el nacional. Mientras tú a nivel nacional tenías el precio por galón a $2.57, en California estábamos hablando que es de $3.62, casi 63 centavos. Esto estamos hablando hace un mes. Cuando lo tomas actualmente, el precio nacional no ha aumentado mucho. $2.66 el galón versus en California que está a $4.12, lo que ha sido casi un aumento de casi 50 centavos más en un periodo de un mes, que por cierto hubo los eventos de Arabia Saudita, que fueron los ataques a las instalaciones petroleras, eso lo vamos a hablar en un momento. Yo te pregunto, what is going on in California para ver los precios tan altos en comparación al promedio en otros estados de la nación? Bueno, Xavier, son múltiples factores lo que afectan el precio de la gasolina en California y ya es algo que se remonta aproximadamente al principio de esta década, ¿no? Hay razones estructurales con respecto a la dependencia del crudo extranjero de California, que ha pasado del principio de los años 90, que era solo un 5% de dependencia de crudo extranjero, a actualmente que el Estado depende más del 50% de su consumo de gasolina de importaciones. La mayoría que proviene de Arabia Saudita, alrededor de un 30%. Luego el siguiente proveedor sería Ecuador y Colombia son los mayores proveedores de California. Eso por un lado. Por otro lado, hay aspectos que afectan a nivel regulatorio, que nosotros seguimos desde acá, que tienen que ver con los impuestos que se han aumentado recientemente. En el mes de julio se ha aumentado casi 6 centavos de dólar en términos de impuestos por galón en California, y las regulaciones ambientales que hacen para muchos refinadores más costoso la refinación del crudo en ese estado. Y que también ha habido una caída en la producción petrolera en parte por las regulaciones que hace más costoso sacar petróleo. Correcto. En California. Ahora, es interesante porque esto sucede en California, pero en los Estados Unidos hay un boom petrolero. O sea, la producción de petróleo ha aumentado, lo que se supone que ayudaría a California y a los demás estados a tener precios más bajos, pero en el caso de California lo estamos viendo que no es así. Y otra cosa interesante, que lo que dices tú, está dependiendo del extranjero. Por eso cuando hubo los ataques de Arabia Saudita, el famoso drone, creo que fue el 14 de septiembre, a las instalaciones petroleras de Aramco en Arabia Saudita, todos pensábamos que iba a haber un efecto en el precio del petróleo de los Estados Unidos, lo cual no fue así. Sin embargo, en el caso de California sí se vio reflejado, porque hay una correlación directa de que ellos dependen mucho de Arabia Saudita. O sea, están más expuestos al riesgo y es un estado que también busca venderse como verde. Ser un ejemplo para la nación. Sí, el año pasado el gobernador Brown, antes de salir de su mandato, ¿no?, como gobernador del estado de California, también aprobó una ley de transición energética donde se prevé el abandono de las fuentes fósiles de energía para el año 2045. Entonces, una planificación que está haciendo en el Estado a una apuesta a largo plazo de esa transición energética que puede salirle también muy costosa porque por los momentos la sustitución va a llevar décadas que ocurra de esa sustitución de combustible y el consumo de gasolina en todos los Estados Unidos va en buena medida mantenerse, ¿no? Entonces, como bien mencionabas, la caída de la producción que ha tenido el Estado alrededor de un 18%, sin duda alguna las políticas de ese Estado contrastan, particularmente donde estamos nosotros aquí en Texas, donde existe, por el contrario, un gran boom petrolero, ¿no? Entonces, ¿cómo explicar, o sea, para el ego, para nosotros que no entendemos los detalles, si tú tienes un boom petrolero con la producción de esquisto, que otros estados se están beneficiando de eso,
¿por qué no llega ese beneficio a California? ¿Es que no quieren que sea? O sea, por una cuestión de una estrategia, de una visión a futuro, de ir convirtiendo poco a poco al Estado, vamos a decir, llevándolo a una visión de energía renovable, una ejecución de energía renovable, y de alguna forma tienen que pasar por este periodo de altos costos para buscar esta alternativa. O sea, ¿cómo explicar que tú tienes un boom petrolero y el Estado no está sacando ventaja de eso? Xavier, lo que ocurre es que en buena medida de la regulación, de las leyes que se rigen la producción de hidrocarburos y su refinación son de control estatal. Entonces varían de estado a estado y ya es un tema de política energética del estado de California que ellos han decidido ese camino tanto a nivel de impuestos, a nivel de regulación para producción, a nivel de aprobación de proyectos para poder generar la mayor producción de fuentes de energía que ellos requieren. Sin duda alguna, eso va a contrastar con las políticas que se tiene en un estado como el estado de Texas o Oklahoma o Colorado, donde han ido hacia las políticas de mayor producción y seguridad energética, lo que ha hecho que los Estados Unidos haya alcanzado a ser el primer productor de crudo del mundo. Entonces, es un estado que está jugando una diferente agenda de política energética y ahí se ven las consecuencias. El tiempo entonces dirá si fue la decisión correcta o no. Julián Cárdenas, él es profesor investigador de la Escuela de Leyes de la Universidad de Houston. Julián, me encantó haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿sabías que los estadounidenses se están endeudando cada vez más y por más tiempo para adquirir nuevos vehículos? Pero la pregunta es, ¿puede sostenerse estos pagos a futuro? ¿Cuáles son los riesgos? Eso te lo voy a contar al volver a The Number One, CNN Dinero. ¿Sabías que los estadounidenses se están endeudando cada vez más y por más tiempo para adquirir nuevos vehículos? Pero, ¿esto puede sostenerse en el tiempo? Un análisis lo pone en duda. ¿Por qué? Vamos por partes. Los automovilistas están adquiriendo vehículos con préstamos que duran más años. ¿Cuánto? Según la firma de crédito Experian, cerca de un tercio de los préstamos adquiridos en la primera mitad del 2019 tienen un plazo de más de 6 años. O sea, 1 de cada 3 aproximadamente tienen más de 6 años. Esto es mucho más de lo que se veía hace una década, cuando este tipo de préstamos eran menor al 10%, o sea, eran 1 de cada 10. ¿Y por qué sucede esto, este aumento de pedir préstamos más a largo plazo? Los analistas citan varias razones. Una, el costo de los vehículos ha aumentado. Piensa en que ahora vienen con nuevos sistemas de seguridad y tecnología más sofisticados. 2, los salarios han crecido, pero a un ritmo más lento. 3, hice mis notas acá, acceso a crédito, la gente se siente más rica, que tiene más dinero disponible. Y número 4, la gente dice, bueno, si puedo tener un carro ahora, puedo tener el crédito, lo puedo pedir, pues ¿por qué no sacarlo? Pero ¿qué pasa? Esto tiene un riesgo, esto preocupa. Para algunos es una señal de que los préstamos se toman a términos más largos porque el ciudadano promedio no puede pagar por ellos. Sin embargo, se crea la ilusión de que sí se puede, porque a largo plazo el pago es menor, pero lo que no toman en cuenta es que la deuda es mayor. Lo que no se está teniendo en cuenta es que antes el vehículo se termine de pagar, probablemente se vuelva concesionario a adquirir un nuevo auto y la deuda sigue aumentando. Según un análisis del sitio de web de finanzas personales Bankrate.com, citado por el Wall Street Journal, con los ingresos promedios actuales de un hogar en los Estados Unidos, una familia podría permitirse adquirir un automóvil, escucha esto, de $18,390, excluidos los impuestos. Sin embargo, ¿sabes cuál es el promedio de los que compran? Más de $32,000. Exactamente $32,000, 119. Por eso,
¿Sabías? Esas son breves CNN Dinero. Wall Street cierra su quinta semana en descenso. Este miércoles alcanzó su nivel más bajo desde el 23 de agosto, respondiendo a un informe nada prometedor sobre la actividad en el sector manufacturero emitido el martes. También mostró preocupación por el reporte de empleo del viernes. El Dow culminó la jornada con 494 puntos o un 1,9% menos. Un comportamiento similar tuvo el Standard & Poor's, que cayó 1,8%, y el Nasdaq 1,5%. TripAdvisor anunció un cambio importante en su política de venta de boletos. La plataforma de viajes en Internet no venderá entradas ni generará ingresos con atracciones que mantengan en cautiverio a delfines y ballenas. Esto incluye espectáculos en que los cetáceos son obligados a realizar trucos degradantes o comportamientos antinaturales. Igualmente, experiencias donde los turistas entran en contacto físico con animales salvajes cautivos. Se unen dos de las más grandes empresas de apuestas en línea para penetrar con más fuerza en el mercado de Estados Unidos. Flutter Entertainment, dueño de Paddy Power, compró Stars Group, que posee el sitio más grande de póker en Internet, PokerStars. Tras el anuncio, el valor de ambas compañías se elevó a $12,000 millones según Refinitiv. El mercado no es nada despreciable, 13 millones de usuarios activos. Y aunque Estados Unidos abrió las puertas para la legalización de apuestas en línea, este emporio ahora tendrá que vérselas con los entes de regulación. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de Estados Unidos solicitó el uso del cinturón de seguridad para los pasajeros de las limusinas. En una recomendación para la Administración Nacional para la Seguridad de Carreteras, sugieren la aplicación de la medida para todos los vehículos nuevos modificados para ser utilizados como limusinas. Asimismo, se refieren a la necesidad de la adaptación de los asientos de estos vehículos para que cumplan los requisitos mínimos de seguridad. Estas son breves CNN Dinero. Johnson & Johnson está practicando con frecuencia su capacidad de negociación en Estados Unidos. La farmacéutica evitó enfrentarse a un nuevo juicio federal por la crisis de los opioides. ¿Cómo? Con un acuerdo millonario, pactando con 2 condados de Ohio. El acuerdo es de $20,4 millones. De esa suma, 10 millones serán para los condados de Cuyahoga y Summit, y 5 millones en calidad de reembolso para gastos legales, y otros 5,4 millones estarán destinados a organizaciones no gubernamentales que tienen programas relacionados con los opioides en esos estados. En esos condados, quise decir. El acuerdo resuelve todos los señalamientos de sin admisión de responsabilidades. Johnson & Johnson se refirió al mismo señalando que, y cito, la compañía reconoce que la crisis de los opioides es un desafío complejo de salud pública y está trabajando en colaboración para ayudar a las comunidades y a las personas que lo necesitan. Cierro cita. Ese juicio, que también se presumía histórico, estaba programado para empezar el 21 de octubre. En agosto, un juez ordenó a la farmacéutica pagar $572 millones en Oklahoma por su papel en la crisis de los opioides en ese estado. Por cierto, a los amantes del béisbol, la postemporada de las Grandes Ligas la podrán disfrutar este jueves por nuestra señal de CNN en español. Eso sí, solo para Estados Unidos. Comenzamos con el juego entre los Cardinals de San Luis y los Bravos de Atlanta. Uy, cómo está la gente contenta en Atlanta. Y eso es a las 5 de la tarde, hora de Miami. Seguido por el primer juego de la serie entre los Nationals de Washington y los Dodgers de Los Ángeles. Eso a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Play Ball. Cuando regresemos a CNN Dinero, Microsoft presentó una sorpresa en su evento Surface. Es un nuevo teléfono y tiene 2 pantallas. Tienes que verlo. Fascinante. Eso lo vamos a mostrar en nuestro segmento de CNN Dinero Clicks al volver a The Number One, CNN Dinero. Camilo, estoy viendo acá que tienes a Angélica Vale. Sí, señor, sí, señor. Lo que significa que en apenas 6 minutos va a entrar un soplo de aire fresco en este estudio. Oye, Xavier, por cierto, ¿tú has conocido a alguien que hable mal de Angélica Vale? No, al contrario, se ríen con ella. Porque ella es muy buena. Exacto, yo tampoco. Así que vamos a analizar en qué consiste el embrujo de esta mujer. Vamos a repasar 40 años de carrera. Ojo que empezó a los 2 meses de edad en la televisión. Por eso es que tiene 40 años de carrera. Nada, en 6 minutos aquí con Angélica Vale. Un abrazo, Xavi.
Un abrazo. Camilo, en solo momento. ¿Quién gana hoy? Lennar. ¿Por qué? Se benefició de la caída de los precios de viviendas en los Estados Unidos. Lennar Corporation es una empresa inmobiliaria y de construcción de viviendas con sede en Miami, Florida. ¿Qué pasó? Reportó su tercer trimestre del 2019 con ganancias que aumentaron más del 13% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, mientras que sus ventas aumentaron más del 3%, gracias a una caída de los precios de viviendas, así como a tasas de interés más bajas y un mercado laboral sólido. Lennar dijo que el precio promedio de venta de viviendas entregadas en el tercer trimestre fue de $394,000, por debajo de los $415,000 en el tercer trimestre del 2018, impulsando un aumento del 7% en las entregas de hogares y un aumento del 9% en nuevos pedidos en cada región de los Estados Unidos donde opera. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de Lennar aumentaron más de un 4%. Porque se benefició de la caída de los precios de vivienda, Lennar se lleva hoy la medalla de oro de CNN, dinero. ¿Y quién pierde hoy? Ford. ¿Por qué? Caen sus ventas en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Las ventas de vehículos estadounidenses para Ford Motors disminuyeron casi un 5% durante el tercer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. Su mayor pérdida se registró en la venta de autos, que disminuyeron casi un 30%. La venta de la marca Ford bajaron un 5,6%, mientras que las ventas de su marca de lujo Lincoln aumentaron un 11,7%. Además, durante los primeros 9 meses del año, Ford vendió 1,8 millones de vehículos, un descenso del 3,5% respecto al mismo periodo del año pasado. ¿Cómo reaccionó el mercado? Las acciones de Ford cayeron casi 4% durante el día, porque sus ventas cayeron casi un 5% en los Estados Unidos. Ford se lleva hoy la medalla de cartón de CNN, dinero. Microsoft presentó una sorpresa en su evento Surface. Es un nuevo teléfono y tiene 2 pantallas. Míralo en nuestro segmento, claro, CNN Dinero. Clicks. This is Surface Duo. This product is a Surface. And how beautiful is this product? Not just because of the hardware, Nope, no. But because how productive you can be on it. The premium fit finish, the thinness, pretty incredible. All the adaptable postures you saw on Surface Neo enabled right here by that same 365-degree hinge. The two side-by-side 5.6-inch displays come together in an incredibly powerful way, enabling every single one of the postures you see there. And we're partnering with Google to bring together the absolute best of Android into one product. That unique design ethos and innovation that Surface brings with every single app in the Android ecosystem. This is industry-pushing technology. And it's technology pushing possibilities. Solamente resta decirles algo. Esto es CNN Dinero, donde la prosperidad está a su alcance.